Hay silencios que gritan más fuerte que las palabras. Y Laura lo sabía. No fue una intuición repentina, ni una revelación divina. Fue algo más sutil, más humano. Una pequeña grieta en la mirada de Daniel. Un cambio casi imperceptible en el tono de su voz. Una distancia que empezó a crecer entre los dos como una sombra silenciosa. Durante años, Laura había creído que el amor podía sobrevivirlo todo, que si se amaba con entrega, el otro no tendría razones para traicionar. Pero esa noche, mientras Daniel revisaba su teléfono con una ansiedad que intentaba disimular, comprendió algo que nunca había querido aceptar. La infidelidad no siempre comienza en la cama, sino en el alma. Daniel había cambiado. Ya no la miraba como antes. No era el brillo de la rutina lo que se había apagado. Era la conexión emocional. Ese tipo de distancia que no se nota en los gestos, pero se siente en el corazón. Cada te quiero se había vuelto automático, sin peso, sin emoción. Y ella, que había aprendido a escuchar lo que no se decía, empezó a percibirlo todo. Los horarios que no cuadraban, las llamadas que terminaban cuando ella entraba en la habitación, el olor de un perfume ajeno en su camisa. Pero lo más doloroso no eran las pruebas, sino la intuición femenina que le decía que él ya no estaba, que su cuerpo dormía junto a ella, pero su mente y su deseo se habían mudado a otra parte. Una noche, Laura lo miró dormir. Quiso odiarlo, pero no pudo. Lo que sintió fue algo peor, una mezcla de tristeza y compasión, porque entendió que Daniel, con toda su aparente seguridad, era un hombre que tenía miedo. Miedo a envejecer, miedo a perder el deseo, miedo a mirarse al espejo y descubrir que ya no era el mismo. Los hombres infieles, pensó, no buscan amor, buscan validación, buscan sentirse importantes, atractivos, vivos. Pero ese tipo de búsqueda no llena, solo vacía más. A la mañana siguiente, mientras Daniel salía apurado al trabajo, Laura lo observó desde la ventana y por primera vez no sintió celos, ni rabia, ni dolor. Sintió claridad, porque comprendió que la infidelidad no se esconde con mentiras. Se delata en los detalles, en cómo te evita la mirada, en cómo te responde con prisa, en cómo te toca sin alma. Un hombre puede borrar mensajes, puede inventar excusas, puede mentir con habilidad, pero su energía nunca miente. Y fue en ese momento cuando Laura recordó una frase que había leído de Walter Rizzo. El amor sin respeto propio es solo dependencia emocional disfrazada. Ella había estado amando desde la dependencia, esperando que Daniel cambiara, que la eligiera, que volviera a ser el hombre que prometió ser. Pero el respeto no se ruega, se impone con dignidad. Esa mañana decidió algo que cambiaría su vida. Ya no iba a investigar sus mentiras, ya no iba a seguir buscando pruebas, porque las señales ya estaban todas frente a ella. Y el amor, cuando tiene que buscar evidencias para seguir existiendo, ya está muerto. Sin embargo, Laura aún no sabía que esa claridad era solo el principio, que lo peor estaba por venir, porque el infiel, cuando siente que lo están descubriendo, no confiesa. Se vuelve actor, y Daniel estaba a punto de ofrecer la mejor actuación de su vida. Hay traiciones que no se descubren, se sienten. Y hay mujeres que no necesitan pruebas para saber que algo murió. Laura no necesitaba ver un mensaje, una foto o una conversación. Su cuerpo ya lo sabía. Lo sentía en el estómago cada vez que Daniel llegaba tarde. Lo sentía en la piel cuando su abrazo ya no abrigaba, cuando su beso era un trámite. Las emociones, pensaba, tienen memoria. Y la suya estaba agotada de fingir que todo estaba bien. Durante semanas siguió el guión de una mujer que intenta no romperse. Preparaba el café,
Sonreía en los desayunos, hablaba de cosas triviales, pero dentro de ella se libraba una guerra silenciosa, la del amor propio contra el apego. Cada vez que Daniel sonreía con esa mezcla de ternura y mentira, Laura sentía una punzada de lucidez. Era como si su corazón gritara: «¡Despierta! ¡Él ya no está!». Y sin embargo, seguía allí, porque el ser humano no suelta cuando deja de amar, suelta cuando se cansa de humillarse. Una noche, mientras lavaba los platos, escuchó la notificación de su teléfono. Por reflejo volteó. Daniel lo había dejado en la mesa, boca abajo, con el sonido desactivado. Pero el reflejo del cristal mostró una frase incompleta. «Te extraño». No necesitó leer más, no necesitó ver el nombre. Solo suspiró, se secó las manos y se quedó mirando el vacío durante minutos. Esa noche no lloró, porque el llanto es para las pérdidas inesperadas, y la suya había sido una muerte anunciada. Recordó entonces las palabras de su abuela. Cuando un hombre empieza a cuidarse más para salir, pero se descuida contigo, no es vanidad, es traición disfrazada de cambio. Daniel, que antes usaba perfume solo para ella, ahora lo hacía antes de ir al trabajo. Daniel, que antes olvidaba el reloj, ahora lo combinaba con su camisa. No hacía falta más. El cuerpo hablaba, la mente justificaba, y el corazón entendía en silencio. Los días pasaban, y Laura empezó a mirarse diferente frente al espejo. No con odio, sino con una extraña compasión, porque comprendió que no se había equivocado al amar, sino al creer que amar era aguantarlo todo. El amor no debería doler tanto. Walter Rizzo lo decía. El amor que te anula no es amor, es miedo. Así que empezó a cambiar pequeños hábitos. Se peinó para ella, no para él. Se vistió bonita sin esperar su mirada. Dejó de preguntar a qué hora volvería. Y sobre todo dejó de intentar ser suficiente. Daniel, por su parte, empezó a notarlo. La distancia de Laura ya no era una súplica, era un espejo. Y los hombres, cuando ven reflejada su culpa, se incomodan. Él comenzó a buscarla, pero no con amor, con control. Preguntaba por qué estaba tan callada, por qué ya no lo esperaba despierta, por qué no discutía, porque el silencio de una mujer fuerte asusta más que su grito. Una tarde, Daniel llegó con flores. Laura las miró, las tomó con calma y dijo algo que lo descolocó. «Gracias. Son bonitas, pero no cambian lo que ya sé». Él rió nervioso, la abrazó intentando borrar la tensión y le susurró. «Estás imaginando cosas, amor. He estado estresado, nada más». Pero sus palabras ya no la alcanzaban. Era como si cada mentira rebotara en una nueva capa de dignidad que Laura había construido sin darse cuenta. Por dentro aún dolía, pero el dolor ya no la destruía, la estaba formando. Esa noche, Laura escribió en su diario algo que sería su mantra. «No quiero ser la mujer que lo descubre, quiero ser la mujer que se libera». Y mientras lo escribía, comprendió la esencia del autoengaño. El infiel no teme ser descubierto, teme perder el poder emocional que tiene sobre quien lo ama. A partir de ese momento, decidió observar en lugar de sufrir. Observar cómo él mentía, cómo intentaba ser amable, cómo evitaba mirarla a los ojos. Y en cada gesto, en cada palabra vacía, Laura recuperaba un fragmento de sí misma. No necesitaba vengarse, ni gritar, ni exponerlo. Solo necesitaba recordar quién era antes de amar a alguien que no sabía amar. Pero el universo, cuando ve que estás a punto de despertar, suele ponerte la última prueba. Y esa prueba estaba por llegar. Una llamada, una simple llamada, iba a derrumbar el teatro perfecto de Daniel. Las verdades no se buscan,
Llegan cuando ya tienes el valor para soportarlas. Laura no lo sabía, pero esa noche iba a escuchar la llamada que pondría fin a su ingenuidad. Daniel había dejado el teléfono sobre la mesa del comedor mientras se duchaba. No era algo extraño. Últimamente parecía más relajado, más confiado, como si creyera que su teatro era perfecto. Laura estaba recogiendo los platos cuando sonó una llamada de voz sin nombre guardado, solo un número desconocido. Pero el tono con que sonó su teléfono fue diferente, casi íntimo, como si el propio aparato supiera quién estaba al otro lado. Por un instante pensó en ignorarla, pero la mente, cuando sospecha, siempre busca una última confirmación para poder respirar. Y Laura contestó. «¿Amor?», dijo una voz femenina, suave, segura, con la complicidad de quien no teme ser descubierta. El silencio se hizo eterno. El sonido del agua cayendo en la ducha era el único testigo. «¿Daniel?», repitió la voz. «Te dije que no me dejaras en visto. Me dejaste preocupada». Laura no habló, solo respiró hondo, y con una calma que no sabía de dónde salía, respondió. «Daniel está en la ducha. ¿Quieres que le diga que lo llamaste?». El silencio del otro lado se volvió denso, culpable, incómodo. La mujer titubeó, murmuró algo y colgó. Laura se quedó mirando el teléfono como si sostuviera una bomba a punto de estallar. Pero no lloró, no gritó, no lanzó nada al suelo. Solo se sentó, despacio, y dejó que el peso de la verdad se posara sobre ella como una manta helada. Minutos después, Daniel salió del baño con una toalla en la cintura, silbando una canción. La vio sentada inmóvil con el teléfono en la mano. Su sonrisa se desvaneció en el aire. «¿Qué pasa, amor?», preguntó. Laura levantó la vista. Su mirada no era de odio, era peor, era de decepción. «Te llamó», dijo simplemente. «¿Quién?». Daniel fingió sorpresa, pero su voz tembló lo justo para delatarlo. «La mujer que te dice amor». El silencio que siguió fue brutal. No había cómo defenderse, no había cómo maquillar el temblor en su mirada. Laura lo vio parpadear, tragar saliva, abrir la boca sin saber qué decir, y comprendió que ahí estaba el verdadero rostro de la infidelidad, no en el acto, sino en la cobardía posterior. Daniel intentó acercarse. «Laura, no es lo que crees». Ella se apartó despacio, como si no quisiera contaminarse más con su mentira. «Siempre dicen lo mismo», susurró. «Pero esta vez no necesito entenderte». La noche se volvió densa. Él intentó justificarlo todo. Que era una compañera del trabajo, que fue un error, que estaba confundido. Pero cada palabra sonaba más vacía, más desesperada. Y entonces Laura dijo algo que Daniel jamás olvidaría. «No me duele que me hayas engañado, me duele que me hayas convertido en una mujer que duda de sí misma». Esa frase lo destruyó más que cualquier grito, porque era la verdad desnuda. Durante años, Laura había confiado ciegamente. Había perdonado, había justificado, había amado desde la esperanza. Y él había usado esa bondad como escudo para esconder su egoísmo. Daniel cayó en la trampa de todos los hombres infieles. Creer que mientras nadie los descubra, no están haciendo daño. Pero el daño ya estaba hecho desde el primer mensaje que ocultó, desde la primera mirada robada, desde el primer «te quiero» fingido. Laura se levantó, tomó su abrigo y dijo con serenidad: «No te preocupes, no voy a hacer un escándalo. No necesito destruirte. Ya lo hiciste tú solo», y se fue. No sabía a dónde, pero su cuerpo necesitaba aire. Caminó por las calles oscuras, sintiendo cómo la ciudad la observaba en silencio. Las luces de los bares, las parejas tomadas de la mano,
los murmullos de la noche. Todo parecía recordarle lo que había perdido. Pero mientras caminaba, algo cambió. No era resignación, era despertar. Por primera vez en años, no pensaba en lo que Daniel sentía. Pensaba en ella, en todo lo que había sacrificado, en todo lo que había callado, en todo lo que había merecido. El amor no debería doler así, y aunque su corazón sangraba, dentro de esa herida estaba naciendo algo nuevo, la dignidad. Cuando volvió a casa, Daniel dormía en el sofá. Laura lo miró un instante y, sin decir palabra, tomó su diario otra vez. Escribió con firmeza: «Hoy murió el amor que creí tener, y nació el respeto que me debo». Cerró el cuaderno, apagó las luces y se fue a dormir. No sabía qué haría al día siguiente, pero sí sabía algo. Ya no era la misma mujer que contestó esa llamada. Un hombre infiel no traiciona porque ama a otra, sino porque no sabe amarse a sí mismo. Daniel despertó con la cabeza pesada y el alma hecha trizas. El sofá era un campo de batalla. Olor a whisky, silencio y un teléfono lleno de verdades que ya no podía esconder. Laura no estaba. Su ausencia era un eco que resonaba en las paredes, en su pecho, en cada rincón donde antes hubo risa. No sabía si llorar, si disculparse o si seguir mintiéndose, porque los hombres como él no saben enfrentar el vacío. Lo llenan con distracciones, con cuerpos ajenos, con promesas que nunca cumplen. Durante años, Daniel había jugado a ser el hombre perfecto, trabajador, encantador, atento, el tipo de persona que todos admiraban. Pero debajo de esa fachada se escondía un niño asustado, uno que necesitaba sentirse admirado para no sentirse invisible. Todo comenzó cuando Laura empezó a amarse un poco más, cuando dejó de depender de él para sentirse completa. Y en vez de alegrarse, él sintió miedo. Miedo de no ser suficiente. Miedo de perder el control emocional que su ego necesitaba. Fue entonces cuando apareció ella, una compañera del trabajo, joven, divertida, llena de halagos. Daniel no la amaba, pero lo hacía sentirse importante otra vez, y en ese instante confundió atención con amor. Walter Rizzo tenía razón. El infiel busca en otros lo que perdió en sí mismo. La infidelidad de Daniel no era un acto de pasión, era un síntoma, un intento desesperado por reafirmarse, por sentir que todavía podía provocar deseo, por creer que aún tenía poder. Pero el deseo sin amor solo deja vacío, y el vacío sin conciencia se vuelve castigo. Después de la llamada, después de ver a Laura marcharse sin gritar, Daniel sintió algo que nunca antes había sentido. Vergüenza real. No la vergüenza de ser descubierto, sino la de verse reflejado en la mirada decepcionada de quien lo amaba de verdad. Intentó justificarse ante sí mismo. Todos cometen errores. No fue tan grave. Solo fue una distracción. Pero ninguna excusa lograba calmar la náusea moral que lo devoraba. Miró las flores marchitas sobre la mesa. Recordó la voz firme de Laura diciendo: «Me duele que me hayas convertido en una mujer que duda de sí misma». Esa frase lo persiguió todo el día, porque entendió que su traición no fue solo física, fue psicológica. Había minado la autoestima de alguien que lo amaba. La había hecho creer que su amor era insuficiente. Y en el fondo, Daniel no era un monstruo. Era un cobarde, uno de esos hombres que quieren amor, pero no compromiso emocional, que buscan compañía, pero temen la transparencia, que prometen fidelidad sin entender que ser fiel no es no traicionar,
es elegir al otro incluso cuando nadie te obliga a hacerlo. Esa noche se miró al espejo. Por primera vez, no vio al hombre atractivo ni al seductor exitoso. Vio a un extraño, alguien que había destruido su hogar por un instante de vanidad, alguien que confundió la validación ajena con el valor propio. Intentó llamar a Laura. 1, 2, 3 veces. Ella no contestó, y cada tono de llamada era una bofetada de realidad. Fue entonces cuando recordó algo que ella solía decirle. No quiero que me jures fidelidad, quiero que practiques coherencia. Y ahí comprendió todo. La fidelidad no se promete, se ejerce con el alma. No es cuestión de control, es cuestión de respeto interior. Durante los días siguientes, Daniel comenzó a revivir cada momento con ella. Las risas, las conversaciones, las pequeñas cosas que había dado por hechas. Y con cada recuerdo, sentía cómo el arrepentimiento se mezclaba con la impotencia. Porque entendió que había perdido a una mujer que no buscaba un hombre perfecto, sino un compañero real. Y que esa mujer, cansada de justificar su amor, había elegido la paz antes que su ego. Daniel no sabía cómo volver atrás, pero por primera vez quería cambiar no para recuperarla, sino para no volver a ser ese hombre. El tipo de hombre que usa el amor de una mujer como espejo para verse mejor, en lugar de cuidar ese reflejo con gratitud. Y mientras se servía un café amargo, pensó en lo que diría Walter Rizzo si lo tuviera enfrente. Lo que perdiste no fue una mujer, fue la oportunidad de evolucionar. Daniel cerró los ojos. Quizá aún había esperanza, no para el amor, sino para su conciencia. Pero una cosa era segura. Ya no podía volver a ser quien era antes. Porque una infidelidad no solo destruye al otro, también desnuda la parte más vacía de quien la comete. No todos los finales son una pérdida. Algunos son el comienzo de la libertad emocional. Pasaron los días y el silencio se volvió el nuevo lenguaje de Laura. No era un silencio triste, sino uno lleno de significado. Por primera vez en mucho tiempo, su casa no pesaba. El ruido de los platos, el aroma del café, el aire entrando por la ventana. Todo parecía distinto, más limpio, más suyo. Daniel ya no vivía allí. Se había ido 2 semanas atrás, dejando un rastro de arrepentimiento que no alcanzaba para borrar los años de desgaste. Él escribía, llamaba, pedía perdón. Pero Laura ya no respondía desde el dolor, sino desde la claridad. Porque entendió que no se trata de odiar al que te traicionó, sino de soltar al que no sabe amar. Los primeros días fueron difíciles. Había noches en las que el silencio dolía, en las que la cama parecía demasiado grande, en las que el recuerdo todavía hería. Pero poco a poco comenzó a respirar sin ansiedad, a reír sin culpa, a mirarse al espejo sin tristeza. Cada mañana repetía frente al reflejo una frase que había copiado de un libro de Walter Rizzo. Amar no es sacrificarse, es compartir con equilibrio. Quien se anula por amor se convierte en sombra. Y ella ya no quería ser sombra, quería volver a ser sol. Empezó a salir a caminar, a leer, a escribir más en su diario. Redescubrió placeres simples, escuchar música mientras cocinaba, sentir el agua tibia en la ducha, mirar el cielo sin pensar en nadie. Cosas pequeñas, pero que tenían el poder de reconstruirla desde adentro. Un día, mientras conversaba con una amiga, Laura dijo algo que sorprendió a ambas. No me duele que se haya ido. Me duele haberme perdido a mí por tanto tiempo. Y era verdad. El duelo no era por Daniel, era por ella misma.
por la versión de sí que dejó de reír, que aceptó menos, que se conformó con migajas. Walter Rizzo lo explicaba perfectamente. La dependencia afectiva es la adicción más aceptada socialmente, pero el amor no debería doler, ni esclavizar, ni apagar la dignidad. Laura había confundido amor con necesidad. Había creído que su valor dependía de ser elegida, de ser deseada, de ser la única, y no entendía que el verdadero poder no está en ser elegida, sino en saberse suficiente aunque te rechacen. Comenzó a escribir cartas que nunca enviaría, cartas para Daniel, pero sobre todo para ella. En una de ellas escribió: «Te perdono, pero no porque lo merezcas. Te perdono porque no quiero cargar con tu sombra en mi alma». Y con cada palabra, el rencor se iba disolviendo, como si el amor propio la estuviera curando desde dentro. Una tarde, al regresar del trabajo, encontró en la puerta un sobre. Era de Daniel. Dentro, una carta. «Lo siento», decía una y otra vez, con frases torpes y promesas que ya no tenían sentido. Laura la leyó en silencio, y cuando terminó, sonrió con calma. No porque lo perdonara completamente, sino porque ya no necesitaba su perdón para estar en paz. Esa noche encendió una vela y quemó la carta en el balcón. El fuego iluminó su rostro con una mezcla de tristeza y libertad. Las cenizas se elevaron al viento y con ellas se fue la última parte de su dependencia. Se dio cuenta de algo. No todos los hombres infieles son malvados. Algunos son simplemente vacíos, inmaduros, emocionalmente ciegos. Pero eso no los excusa, porque el amor no se mide por lo que sientes, sino por cómo eliges cuidar lo que sientes. Desde entonces, Laura empezó a hablarle a otras mujeres, amigas, compañeras, incluso desconocidas en cafés o redes. Les decía: «No esperes a que te traicionen para amarte. Ámate antes para que nunca te conviertan en mendiga emocional». Y así, poco a poco, Laura dejó de ser la mujer traicionada y se convirtió en la mujer que inspira. No necesitó venganza ni reconciliación. Solo necesitó entender que su historia no terminaba con la infidelidad, sino que empezaba con su propia dignidad. Una noche, al cerrar su diario, escribió la frase final: «Ya no busco quien me cuide. Aprendí a cuidarme yo». Y al hacerlo, por primera vez en mucho tiempo, durmió en paz. Un hombre infiel no solo engaña con su cuerpo, sino también con su mente. Y la mente del infiel es un laboratorio de excusas. Lo fascinante y trágico es cómo logra convencerse a sí mismo de que no está haciendo nada malo. Esa es la primera gran señal, cuando el hombre empieza a racionalizar su traición. El psicólogo Walter Rizzo dice que el autoengaño es una defensa cobarde del ego. El infiel se vuelve su propio abogado defensor. «No fue tan grave», se repite. «Solo fue un mensaje, solo fue un café. No la besé». Pero cada solo es una grieta en el vínculo, una mentira diminuta que erosiona lentamente la confianza. El hombre que ama no necesita excusas, necesita coherencia. Juan, por ejemplo, se miraba al espejo cada mañana y repetía que amaba a su esposa, pero por las noches escribía mensajes a una mujer que no era ella. «No es infidelidad si no hay contacto físico», se decía. Ese es el tipo de mentira que los hombres cuentan cuando ya han cruzado la línea del respeto emocional. La infidelidad comienza mucho antes del beso. Comienza cuando alguien te hace sentir lo que ya no sientes en casa, y en lugar de alejarte, te quedas para disfrutarlo.
Empieza con un pensamiento, con un no pasa nada, con un somos solo amigos. Pero el corazón sabe, el cuerpo sabe, y sobre todo la conciencia lo grita. Riso explica que la mente del infiel crea una especie de anestesia moral. No siente culpa porque la justifica, no siente vergüenza porque la disfraza de libertad. Pero lo más grave es que convierte el amor en un experimento. Mide cuánto puede ocultar sin ser descubierto. Hasta dónde puede jugar sin perder el control. Y ahí es donde se destruye algo sagrado: la autenticidad. Cada excusa es una piedra en el muro que separa la mentira de la verdad. Y cuando el muro es alto, el amor deja de respirar. El hombre infiel no se da cuenta de que en su intento por no lastimar, hiere más profundamente. Porque la verdad no mata, lo que mata es la manipulación. Hay un punto en el que ya no importa si confiesa o no. Su pareja ya lo sabe, aunque no lo diga. Lo siente en la distancia de su voz, en el silencio después del beso, en los ojos que evaden. La mujer percibe lo que la mente niega. No necesita pruebas cuando la energía cambia. Los hombres infieles no comprenden que la fidelidad no es una promesa, es una práctica diaria. No se promete amar, se demuestra. No se dice, no te voy a fallar. Se actúa con transparencia, porque el amor no se mantiene con juramentos, sino con congruencia. Hay una frase de Riso que golpea como un espejo roto. Quien se justifica demasiado, ya se está acusando. Y es verdad, el hombre que habla mucho para explicar su inocencia es el que ya la perdió. No necesita ser descubierto. Se delata con su discurso, con sus pausas, con la forma en que pronuncia el nombre de otra mujer. Su infidelidad vibra, incluso cuando calla. Pero lo más triste no es que mienta a su pareja. Lo más triste es que deja de creer en su propia palabra. Porque el día que un hombre no puede confiar en sí mismo, ya ha perdido más que un amor. Ha perdido su identidad. La fidelidad no es una cadena, es una elección. Es libertad bien usada. Es decidir cada día mirar a la misma persona y seguir viéndola con deseo, respeto y verdad. Un hombre fiel no necesita justificar lo que siente. Simplemente lo vive con coherencia. La culpa tiene un olor. No se ve, pero se siente. Se filtra en los gestos, en los silencios, en los abrazos que duran un segundo menos de lo normal. Un hombre infiel puede aprender a mentir con palabras, pero nunca con su energía. Walter Riso lo explica con crudeza. El cuerpo dice lo que la boca calla. Y es cierto, cuando un hombre ha traicionado, su piel cambia. Su voz suena diferente. Se vuelve más impaciente, más evasivo o curiosamente más cariñoso, intentando compensar lo que ya rompió en su interior. Es la paradoja del infiel. Mientras más culpa siente, más busca parecer inocente. Empieza a regalar flores, a escribir mensajes tiernos, a repetir «te amo», como si la repetición borrara la traición. Pero el amor verdadero no necesita demostraciones repentinas. Se nota cuando hay constancia, no cuando hay remordimiento. Riso dice que el sentimiento de culpa es una señal de que aún queda humanidad dentro del traidor. Sin embargo, esa culpa no siempre lo redime. A veces lo paraliza, lo hace más calculador. En lugar de confesar, el hombre infiel se vuelve actor de su propia vida. Ensaya respuestas, entrena miradas, mide los tiempos para que todo parezca natural. Pero no hay guión que cubra un alma inquieta. La culpa es un espejo incómodo. Cada vez que su pareja lo mira a los ojos, él teme ver su reflejo en ellos. Por eso muchos infieles bajan la mirada, cambian de tema o se irritan cuando les preguntan cosas simples. No están molestos con la pregunta,
Están asustados por la posibilidad de ser descubiertos. Las señales son pequeñas pero constantes. El hombre que antes dejaba su teléfono sobre la mesa, ahora lo guarda en el bolsillo. El que antes compartía su agenda, ahora tiene reuniones inesperadas. El que antes dormía tranquilo, ahora se mueve inquieto por las noches. No hay acto inocente cuando el miedo se mezcla con el deseo. Y lo más doloroso es que muchas mujeres perciben esas señales, pero eligen ignorarlas. El amor las vuelve intérpretes del silencio. Dicen, solo está cansado, es estrés del trabajo. Ya no es como antes, pero todavía me ama. No saben que lo que sienten no es distancia, sino disonancia. La vibración que se produce cuando la mentira entra en el corazón del hogar. Walter Rizzo enseña que la culpa no se puede eliminar con regalos ni con gestos superficiales. Solo se sana con la verdad. Pero la mayoría de los hombres infieles temen perder más de lo que ya han perdido. No confiesan por amor, callan por miedo. Miedo a la soledad, al juicio, al vacío que queda cuando la máscara cae. Sin embargo, hay un punto en el que el cuerpo se cansa de fingir. Los latidos se aceleran cuando suena el nombre prohibido. Las manos sudan cuando la pareja pregunta algo inocente. Y en la mirada aparece una sombra, la del remordimiento. Esa es la señal más clara de todas, la ausencia de paz. El hombre infiel puede seguir mintiendo, pero su alma ya no descansa. Empieza a vivir dividido entre dos mundos, el que ama y el que lo destruye. Rizzo lo resume con una frase que hiere, pero libera. El infiel se castiga a sí mismo cada día que intenta ser dos personas al mismo tiempo, porque no hay forma de sostener una doble vida sin perder la esencia, y tarde o temprano la verdad se manifiesta, no a través de un mensaje o una foto, sino a través del desgaste emocional, del cansancio que se nota incluso en su forma de caminar. El hombre infiel deja de ser el mismo. Su culpa lo convierte en una sombra, y esa sombra, aunque la esconda, siempre termina hablando. No siempre se necesita una evidencia para saber que algo cambió. Hay un instante, silencioso pero cortante, en que la mujer siente que ya no la aman igual. No sabe por qué, no sabe desde cuándo, pero lo siente. Y ese sentimiento, ese presentimiento, es el principio del fin. Walter Rizzo dice que el cuerpo percibe antes que la razón, y cuando un hombre empieza a traicionar, la energía del amor se distorsiona. Ella lo nota cuando su abrazo ya no la envuelve igual, cuando su voz suena distraída, cuando las conversaciones se vuelven cortas y sin alma. No hay rastro de perfume ajeno ni mensaje sospechoso, pero algo en el aire ya no vibra como antes. El corazón femenino tiene una intuición que asusta a los hombres infieles, porque mientras ellos esconden mensajes, ella siente la ausencia. Mientras él inventa excusas, ella escucha el tono con el que las dice. Y mientras él finge estar tranquilo, ella percibe el temblor invisible que hay en su voz. A veces la mujer no pregunta directamente. Solo observa, y el hombre, creyendo que engaña bien, baja la guardia. Entonces aparecen las señales que solo un amor verdadero puede detectar. La distancia, la impaciencia, la falta de deseo, la risa forzada, la mirada vacía. Walter Rizzo enseña que el amor auténtico deja rastros, y su ausencia también. Un hombre que traiciona puede borrar mensajes, pero no puede borrar la vibración de su conciencia, porque el cuerpo tiene memoria y el alma no miente. Ella puede sentir la deslealtad incluso en el silencio, incluso en los gestos más pequeños. Es cuando empieza el diálogo interno más doloroso. ¿Estoy loca?
¿O realmente está pasando algo? El infiel, por su parte, se escuda en su falsa calma. Ella sospecha demasiado. Pero lo que él llama paranoia es en realidad una sensibilidad espiritual. Ella no necesita pruebas, porque su intuición ya vio lo que sus ojos aún no confirman. Y aquí ocurre una de las ironías más crueles de la psicología masculina. El infiel suele subestimar la inteligencia emocional de su pareja. Cree que, mientras no lo atrapen, todo está bien. No entiende que la infidelidad no se descubre por la mente, sino por el alma. Y el alma de una mujer enamorada siente el temblor de la mentira desde el primer segundo. Poco a poco, ella empieza a desconectarse. Deja de preguntar tanto. Deja de insistir, y eso aterra al hombre, porque el silencio es más fuerte que cualquier reclamo. La indiferencia de una mujer herida es el preludio de su liberación. Ya no busca respuestas, porque en el fondo ya las tiene. El infiel intenta entonces cambiar la estrategia. Se vuelve amable, detallista, más atento, pero ya es tarde, porque el amor, una vez contaminado por la traición, nunca vuelve a oler igual. Puede parecer el mismo, pero ya no tiene sabor. Rizzo explica que en esta etapa, el vínculo se transforma en una batalla invisible. Ella lucha por no perder la dignidad, y él lucha por no perder el control. Pero ninguno gana. El amor se desgasta, la confianza muere lentamente, y el silencio se vuelve insoportable. Ella empieza a verse al espejo y a preguntarse, ¿qué hice mal? Y esa es otra injusticia. El infiel transfiere la culpa. No lo dice, pero con su comportamiento hace que la víctima se sienta responsable. Tal vez ya no soy tan interesante. Quizá ya no lo hago feliz. Pero no se trata de ella. Se trata de un hombre que no supo cuidar lo que tenía. Rizzo lo deja claro. La infidelidad no dice nada de la persona traicionada. Dice todo del que traiciona. Y esa verdad, aunque duela, libera. Porque una vez que la mujer entiende que no perdió por falta de amor, sino por exceso de confianza, algo cambia dentro de ella. Ya no busca explicaciones. Solo se prepara para el momento en que la verdad salga a la luz. Porque tarde o temprano siempre sale, y cuando lo haga, no habrá gritos. Solo una mirada fría, limpia y definitiva. La mirada de quien ya no necesita escuchar nada, porque ya lo entendió todo. No fue un mensaje, ni una foto, ni una confesión. Fue una sensación, una vibración distinta en el aire. Un silencio que se sintió como una explosión. Ese día ella ya no sospechaba, sabía. El alma no necesita pruebas para reconocer la traición. Walter Rizzo dice que la verdad tiene su propio reloj, y cuando llega, nada la detiene. Esa mañana Laura, como muchas mujeres, no buscaba nada. No revisó su teléfono, no husmeó su ropa, no siguió pistas. Simplemente algo dentro de ella se encendió, una certeza fría, casi espiritual. Y entonces lo miró, y lo supo. El hombre infiel cree que la mentira es un refugio, pero en realidad es una prisión con paredes de papel. Y ese día el papel se rompió. Bastó una frase, una vacilación en la voz, un mensaje que llegó en un momento inoportuno. El destino tiene una forma cruel de mostrar la verdad. Siempre elige el instante más cotidiano. Estaban desayunando. El café humeaba. Ella hablaba de cosas simples. El trabajo, los hijos, los planes del fin de semana. Y él fingía escuchar, con la mirada en el celular. Entonces sonó una notificación. Un nombre, un simple nombre en la pantalla que lo congeló. Ella lo notó. No necesitó leer el mensaje. La reacción fue suficiente. Ese parpadeo largo, esa respiración que se detuvo medio segundo, esa torpeza repentina para guardar el teléfono. Todo lo dijo.
Todo se derrumbó. Walter Rizzo lo explica así. La verdad no necesita testigos. Se revela sola cuando la mente ya no puede sostener el teatro. Y aquel teatro se vino abajo en cuestión de segundos. Él intentó sonreír. Inventó una excusa torpe. Es del trabajo. Pero su tono lo traicionó. La voz del mentiroso tiembla justo cuando el alma se queda sin guión. Y en ese temblor, ella vio todo. Los mensajes, las salidas, las mentiras, los besos ajenos, el perfume que no era suyo. Lo vio todo en un solo segundo, sin necesidad de comprobar nada. El silencio fue brutal. No hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches. Solo un abismo entre dos personas que antes se miraban con amor. Ella bajó la mirada, respiró, y en esa respiración se despidió, no del hombre, sino de la ilusión que él representaba. La infidelidad no destruye el amor en un instante, lo desangra lentamente, pero cuando se descubre, la herida se vuelve irreversible, porque la confianza, una vez rota, ya no se reconstruye, se entierra, y él lo supo en ese momento. La vio distinta, lejana, serena, peligrosamente serena. Rizzo afirma que el peor castigo para el infiel no es ser descubierto, sino ser mirado con indiferencia por quien antes lo amaba. Ese es el final del poder. Ese es el inicio del vacío. Él intentó hablar. Dijo que estaba confundido, que no fue importante, que se sintió solo, que todo fue un error. Pero el amor no se traiciona por error, se traiciona por elección. Y esa es la verdad que más duele aceptar. Ella lo escuchó en silencio. Cada palabra era una puñalada lenta, pero no por dolor, sino por decepción. Porque cuando amas, imaginas 1000 razones para creer, y solo una para dudar. Y cuando esa duda se confirma, todo lo demás deja de tener sentido. El hombre infiel siempre piensa que puede controlar el daño. Cree que con disculpas, con lágrimas o promesas, puede revertirlo. Pero hay daños que no se reparan, porque no fueron accidentes, fueron decisiones. La traición no es un tropiezo, es una ruta elegida, y él la eligió, una y otra vez, hasta que el destino lo puso frente al espejo. Rizzo enseña que la verdad tiene un poder terapéutico. Libera al traicionado y desnuda al traidor. Y así fue. En ese momento todo quedó claro, no porque ella lo entendiera, sino porque él ya no podía ocultarlo. Su rostro lo dijo todo, su silencio lo confirmó, y la historia terminó, no con una pelea, sino con una verdad que ya no podía ignorarse. Ella se levantó de la mesa. No lloró, no gritó, solo dijo una frase corta pero definitiva. Ya no necesito saber más. Y se fue. Dejó atrás los años, las promesas, los recuerdos, los sueños compartidos. Se fue ligera, vacía, pero libre. Porque aunque el amor muere con dolor, la dignidad renace con fuerza. Él, en cambio, se quedó allí, con el ruido del silencio, con el eco del celular aún vibrando sobre la mesa, con la taza de café enfriándose, como su vida, como su mentira. Y por primera vez entendió algo que nunca había querido aceptar. No perdió a una mujer, perdió a alguien que lo amaba de verdad. Y eso, según Walter Rizzo, es el tipo de pérdida que ningún hombre olvida jamás. Después del descubrimiento llega el vacío, un silencio tan grande que parece devorar el alma. La casa sigue igual, las paredes, los muebles, el olor de ella en la almohada. Pero todo tiene un significado diferente. Ya no hay vida, solo recuerdos. El hombre infiel, por primera vez, no sabe a dónde mirar. No puede mirar hacia adelante, porque su futuro se quebró. No puede mirar hacia atrás, porque allí habita la culpa. Y mirarse al espejo se convierte en el acto más doloroso de todos.
Walter Rizzo dice que la conciencia del traidor no duerme, solo se esconde. Y cuando el silencio llega, ya no hay nada que la distraiga. El infiel empieza a escucharse a sí mismo. Sus propias mentiras resuenan como un eco interminable. Cada frase que dijo para justificar su traición regresa como una daga invisible. Fue solo un error. Ella no me comprendía. Yo también merezco ser feliz. Excusas que ahora suenan ridículas frente a la magnitud del daño. El arrepentimiento llega tarde. Siempre llega tarde, porque el infiel no se da cuenta de lo que tenía hasta que lo pierde. Y no es porque no amara, sino porque no supo valorar. Confundió costumbre con rutina, estabilidad con aburrimiento, amor con obligación. Y cuando buscó emociones fuera, destruyó la paz dentro. Los días siguientes fueron un espejo de su culpa. Dormía mal, comía poco, trabajaba sin motivación. La mente del infiel, cuando se queda sola, se convierte en su peor enemigo. No necesita castigo externo. Su propia conciencia lo atormenta. Empieza a recordar detalles. El brillo de los ojos de ella, la forma en que lo esperaba, los mensajes de cariño que ignoró. Y entonces entiende que lo que perdió no fue una mujer, fue su refugio, su paz, su hogar emocional. Walter Rizzo escribe que la traición no solo destruye al otro, destruye la imagen que tú tenías de ti mismo. El infiel, después de la caída, ya no se reconoce. Se siente sucio por dentro, vacío, dividido. Busca justificarse con frases como «nadie es perfecto» o «todos cometemos errores». Pero en el fondo sabe que no fue un error. Fue una decisión sostenida, consciente, repetida, y eso duele más que cualquier castigo. Los hombres infieles creen que pueden regresar cuando quieran, pero cuando el amor es verdadero y se rompe, no hay vuelta atrás. Ella ya no está esperando, ni llorando, ni odiando. Ella ya entendió, y el entendimiento es la forma más elegante de cerrar una historia. Mientras tanto, él vive en el bucle de la culpa. Cada mañana despierta con el impulso de escribirle, de pedir perdón, de prometer cambio. Pero no hay mensaje que pueda reparar lo que destruyó. Porque el perdón no se pide con palabras, se demuestra con actos, y su oportunidad de actuar ya pasó. En la psicología del arrepentimiento, explica Rizzo, hay 3 etapas. La negación, no fue tan grave. La culpa, no debía serlo. La aceptación, ya no puedo cambiarlo. El problema es que la mayoría de los infieles se quedan atrapados en la culpa, girando eternamente entre el remordimiento y la nostalgia. Nunca avanzan hacia la aceptación, porque aceptar implica responsabilizarse, y eso requiere valor. Él empezó a ver su reflejo en cada rincón, el sofá donde solían reír juntos, la taza que ella usaba cada mañana, el perfume que aún flotaba en el aire. Cada objeto era un recordatorio silencioso de su fracaso emocional. Y no había forma de escapar. Ni la otra mujer podía llenar ese vacío. Porque ella no representaba amor, sino el símbolo de su error. Cada vez que intentaba buscar consuelo, encontraba más culpa. Walter Rizzo lo resume con brutal honestidad. El hombre que pierde a una mujer por infidelidad no pierde solo amor, pierde su propio respeto. Y eso fue lo que más le dolió, porque al final no se trataba solo de perderla a ella, sino de perderse a sí mismo. El respeto que se traiciona no se recupera, la confianza que se rompe no se remienda, el amor que se miente no resucita. Esa noche se sentó en el borde de la cama vacía. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Miró su teléfono
Vio el historial de mensajes, las llamadas, las mentiras escritas con prisa, los «te amo» enviados a dos personas distintas el mismo día. Sintió vergüenza, por primera vez, vergüenza real, no por haber sido descubierto, sino por haberse convertido en alguien que despreciaba. Y en medio de esa oscuridad emocional, entendió una verdad que ningún hombre infiel quiere admitir. No hay placer que valga más que la paz de dormir con el alma limpia. Había un silencio raro en la casa. No era la paz de un domingo ni la calma de una tarde tranquila. Era el tipo de silencio que pesa, que se mete en los huesos y te obliga a escuchar lo que llevas dentro. Marcos se quedó frente al espejo del baño, observando un rostro que ya no reconocía. Tenía las ojeras de quien miente por costumbre, la mirada cansada de quien promete amor con los labios, pero lo traiciona con los actos. Encendió la luz más tenue, como si la oscuridad pudiera esconder su culpa, y se preguntó en voz baja: ¿cuándo fue que me convertí en esto? No hubo respuesta, solo el reflejo, mirándolo con desprecio. La infidelidad no ocurre de golpe, pensó. Nace en lo pequeño, en los mensajes que uno responde con una sonrisa disimulada, en los no pasa nada, que justifican lo injustificable, en los solo somos amigos, que esconden un deseo que no se atreve a decir su nombre. Así se empieza, con una línea que se cruza en silencio. Walter Rizzo lo había dicho una vez en una charla. El hombre infiel no busca placer, busca escapar de sí mismo. Y ahora Marcos lo entendía. No huía de su esposa, ni de la rutina, ni de la monotonía. Huyó de su propio vacío, de esa sensación de no sentirse suficiente, de no tener el control de nada más que de su mentira. Cada encuentro con otra mujer era un parche emocional, un intento desesperado de llenar algo que no se llenaba con caricias. Era placer sin alma, compañía sin amor. Era sentirse vivo 5 minutos para volver a morir por dentro el resto del día. Miró el cepillo de dientes de su esposa. Estaba ahí, inmóvil como todos los días. El perfume en la repisa, la toalla doblada, los pequeños gestos de alguien que sigue creyendo que compartes la misma verdad. Y por primera vez le dolió. No porque ella fuera buena, no porque lo hubiera descubierto. Le dolió porque entendió que nunca había engañado solo a ella. Se había engañado a sí mismo cada vez que sonreía diciendo «te amo», mientras pensaba en otra. Cerró los ojos y recordó el primer día que la traicionó. No fue un beso, ni una caricia, ni una cama. Fue una conversación en la que permitió que otra mujer ocupara el lugar emocional que le pertenecía a su esposa. La infidelidad empieza ahí, en lo emocional, en lo invisible, en lo que nadie ve, porque el cuerpo solo sigue al corazón cuando éste ya se perdió. Abrió el grifo y dejó que el agua corriera. «No soy un mal hombre», susurró casi implorando, pero el espejo no le creyó. El reflejo seguía ahí, inmóvil, observando a un desconocido que intentaba justificarse con frases vacías. El problema no era haber sido infiel. El verdadero problema era que ya no sabía cómo ser fiel, ni siquiera consigo mismo. La fidelidad, pensó, no se trata de resistir tentaciones. Se trata de no necesitar mentir para sentirse vivo. Y él había olvidado cómo se vivía con verdad. En su mente todo se mezclaba. La culpa, el deseo, la soledad, el miedo. Había confundido pasión con escape, libertad con egoísmo, amor con necesidad. Recordó las palabras de su psicóloga. «Marcos, tú no buscas a otra mujer, buscas la versión de ti que perdiste». Y ahí entendió que su infidelidad era un síntoma, no una aventura, un intento torpe de sanar lo que nunca se atrevió a mirar. Cada vez que decía «no pasa nada»,
algo dentro de él moría un poco más. Porque sí pasaba. Pasaba que estaba rompiendo algo sagrado, aunque nadie lo viera. Volvió al espejo. Se miró largo rato, hasta que la imagen comenzó a temblar. No sabía si era por las lágrimas o por el miedo. Y entonces comprendió algo. La infidelidad no solo destruye a quien la recibe, también pudre al que la practica. Lo hace vivir en un limbo de culpa y deseo, donde el placer se convierte en castigo. Recordó el rostro de su esposa cuando lo miraba con confianza. Recordó cómo ella lo abrazaba sin sospechar nada. Y de repente, ese recuerdo le dolió más que cualquier reproche. Porque los ojos que confían son lo más frágil que puede romper un hombre. Apagó la luz y salió del baño. La casa seguía en silencio. Caminó hacia el dormitorio y la vio dormir. Había en su rostro una calma que él ya no merecía. Se quedó observándola, sabiendo que había cruzado una línea que no tenía regreso. ¿No podía pedir perdón? No todavía, porque para hacerlo, primero tenía que perdonarse a sí mismo. Y eso, lo sabía, sería el proceso más doloroso de todos. En la penumbra se dijo: «Mañana lo confesaré». Pero al fondo de su mente, una voz susurró con ironía: «Lo has dicho 1000 veces». Y como siempre, la noche volvió a cubrirlo con el manto de su cobardía. Una cobardía disfrazada de deseo. Una adicción a mentir sin ser descubierto. El espejo, detrás de la puerta, seguía reflejando lo que él no quería mirar. Su propia alma fragmentada. Y aunque no lo sabía todavía, esa sería la última noche que podría soportar su propia sombra. A la mañana siguiente, Marcos despertó con esa pesadez que deja la culpa. El sol entraba por la ventana, pero su mente seguía atrapada en la oscuridad de la noche anterior. Se sentó al borde de la cama y la miró dormir. Había algo profundamente cruel en esa escena. Ella soñando tranquila, y él sosteniendo en el pecho una verdad que podía destruirlo todo. Durante el desayuno, el silencio fue incómodo. Ella hablaba de cosas simples, el trabajo, el clima, una reunión, mientras él la observaba en silencio, como quien mira un recuerdo que está a punto de romperse. Cada palabra suya le dolía, cada sonrisa era una herida, y en un impulso, casi sin pensarlo, dijo: «Tenemos que hablar». Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Pasa algo? Él tragó saliva, sintiendo que la garganta se le cerraba. No había marcha atrás. Había pasado tanto tiempo mintiendo que había olvidado cómo se decía la verdad. Pero ese día, algo dentro de él había decidido morir o renacer. «He hecho algo muy mal», dijo finalmente. «Algo que te va a doler, pero necesito que lo sepas». El tiempo se detuvo. Ella lo miró, intentando descifrar su expresión. Era la mirada de quien intuye una tormenta, pero todavía no sabe de dónde vendrá el rayo. «Dime la verdad, Marcos», susurró ella, casi en un hilo de voz. Y entonces él lo dijo. Todo, sin adornos, sin justificaciones, sin pausas. Las palabras cayeron pesadas, una detrás de otra, golpeando el aire como piedras contra el suelo. Cada confesión era una herida abierta. Ella no gritó, no lloró. Solo lo miró en silencio. Y ese silencio fue lo peor. Porque cuando una mujer deja de hablar, es porque ya ha entendido todo. Walter Rizzo dice que el dolor más profundo no viene del engaño, sino de la decepción de haber creído en alguien que no era real. Eso sintió ella, como si todo lo vivido hubiera sido una película con final falso, como si su amor hubiese sido una inversión en una mentira cuidadosamente construida. «¿Cuánto tiempo?», preguntó finalmente. «Meses, tal vez 1 año», respondió él con la voz quebrada. Ella asintió despacio, procesando cada palabra.
El café en su taza se había enfriado, y con él también el amor. «No lo entiendo, Marcos», dijo. «Es meu executeur. Me diste tu palabra, tu confianza, tu promesa. Y mientras yo cuidaba de ti, tú cuidabas tus mentiras. No fue planeado», intentó decir él. «No sé en qué momento crucé la línea». «Si sabes», lo interrumpió. «Siempre se sabe. Solo que prefieres fingir que no». Marcos bajó la mirada. Cada palabra de ella era un espejo, y en ese reflejo se vio desnudo emocionalmente por primera vez. Cobarde, inseguro, egoísta. No un monstruo, sino un hombre que no supo amar bien. Ella se levantó lentamente. «No sé si podré perdonarte», dijo. «No porque no te haya querido, sino porque no sé si puedo volver a creer en ti». Esa frase lo desarmó por completo. No había rabia en su voz, solo una tristeza que dolía más que cualquier grito. Él intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás, y ese gesto tan simple fue una sentencia silenciosa. Ahí comprendió que la distancia emocional nace mucho antes que la física, que una mujer puede estar a 1 metro de ti y aún así ya haberse ido. Marcos se quedó solo en la cocina. El reloj marcaba las 9, pero para él el tiempo se había detenido. Sintió una punzada en el pecho, una especie de vacío que no se llenaba con nada, porque ahora que todo estaba dicho, ya no había máscaras que lo protegieran. Solo quedaba la verdad desnuda, y esa verdad pesaba más que todas las mentiras juntas. Esa noche, ella no volvió, no llamó, no escribió, y él, por primera vez, entendió lo que era esperar sin esperanza. El celular sobre la mesa parecía un recordatorio constante de lo que había perdido. Pasaban las horas y cada minuto era una gota de culpa que caía sobre su conciencia. En su desesperación, abrió el chat con la otra mujer. Leyó los mensajes antiguos, promesas vacías, frases efímeras, conversaciones que parecían importantes y ahora solo daban vergüenza. Todo se veía tan superficial. Nada tenía profundidad, ni alma, ni amor. Solo deseo y distracción. Y pensó, ¿cómo pude arriesgar mi vida por algo tan pequeño? Entonces recordó algo que había leído de Walter Rizzo. La fidelidad no se promete, se practica con el alma. Porque quien es fiel no lo hace por obligación, sino por respeto a sí mismo. Y ahí lo comprendió todo. No había traicionado solo a su esposa, había traicionado su propia dignidad. Había vivido como un impostor en su propia casa. Había destruido la paz de alguien que lo amaba sin condiciones. Esa noche se miró al espejo otra vez, pero esta vez no buscó justificarse, solo se miró. Y por primera vez se atrevió a sentir vergüenza. Una vergüenza sana, que duele pero limpia. Una vergüenza que lo empujaba a querer cambiar. Se sentó frente a la cama vacía y pensó, quizás la fidelidad no sea un acto hacia el otro, sino un compromiso con uno mismo, porque solo quien se respeta es capaz de respetar al que ama. Y él, ahora lo sabía, tendría que aprender a amarse de nuevo, pero esta vez, sin mentiras. Afuera, el amanecer comenzaba a teñir el cielo. La luz entraba poco a poco, iluminando los rincones donde antes habitaba la culpa. Era un nuevo día, pero para Marcos ese amanecer no traía esperanza. Traía el peso de una verdad imposible de olvidar, una verdad que lo perseguiría, no como castigo, sino como lección. Esa noche, Laura no durmió, no porque no pudiera, sino porque su mente no se lo permitió. El cuerpo le pedía descanso, pero el alma estaba en guerra. Cada palabra de Marcos resonaba como un eco en su cabeza. He hecho algo muy mal. Era como si una parte de su vida hubiera sido arrancada de raíz sin previo aviso. El engaño no dolía solo por lo sucedido, sino por lo que representaba. La traición de la confianza, el derrumbe de una historia que ella había construido con fe.
Amaneció con los ojos hinchados, pero con el corazón más claro. El dolor, cuando se asienta, tiene una forma extraña de volverse lucidez. Se vistió sin prisa, se miró al espejo y pensó: «No sé quién soy sin su mentira». Y esa frase la golpeó, porque entendió que durante años había medido su valor según la mirada de Marcos. Lo había amado tanto que, sin darse cuenta, había dejado de amarse a sí misma. Mientras preparaba café, recordó algo que una amiga le había dicho tiempo atrás. La fidelidad no es una cadena, es una elección que se hace cada día. Y cuando alguien la rompe, no solo rompe el vínculo, también se rompe a sí mismo. Laura respiró profundo. Había estado casada con un hombre que hablaba de amor, pero no lo practicaba, que confundía el deseo con el afecto, la aventura con la libertad, y aunque dolía, empezaba a comprender que su infidelidad decía más de él que de ella. Durante los días siguientes no lo llamó, tampoco respondió sus mensajes, no por orgullo, sino porque necesitaba escucharse a sí misma. Cada silencio era una forma de reconstrucción, cada lágrima una semilla de fuerza. Walter Rizzo decía: «Cuando te traicionan, no pierdes al otro, te encuentras a ti». Y eso empezaba a pasarle. Mientras Marcos se hundía en su culpa, ella renacía en su verdad. Era como si el dolor la estuviera desnudando emocionalmente para mostrarle su propia esencia. Descubrió que no necesitaba una disculpa para sanar. Necesitaba dignidad. Necesitaba aprender a decir: «Merezco algo mejor». Un día salió a caminar. El viento golpeaba su rostro y sintió una libertad extraña. No era felicidad aún, pero sí el inicio de algo nuevo. Había pasado tanto tiempo cuidando de un amor enfermo que había olvidado cuidar de su paz. Y ahora, por primera vez, no sentía miedo de estar sola. Sentía alivio. En su cabeza, las escenas del pasado se mezclaban con preguntas. Recordó cada promesa, cada gesto, cada palabra, y se dio cuenta de que las señales siempre habían estado ahí. Pequeñas ausencias disfrazadas de cansancio, miradas esquivas, cambios de humor. Pero ella, enamorada, había decidido no ver, porque amar a veces es una forma de negarse la verdad. En una sesión con su terapeuta, rompió en llanto. «No entiendo por qué me duele tanto», dijo entre sollozos. «No lo quiero igual, ya no confío en él, pero aún me duele». La terapeuta le respondió con calma: «Porque no estás llorando por él, Laura. Estás llorando por la versión de ti que se quedó esperando algo que nunca iba a llegar». Esa frase la cambió. De pronto comprendió que su duelo no era por perderlo, sino por perder la ilusión, por haber amado sin medida a alguien que no supo valorar su entrega. Y esa comprensión, aunque amarga, era liberadora. Empezó a escribir en un cuaderno cada día, no para recordar lo que pasó, sino para no olvidarse de lo que aprendía. Escribía frases como: «No soy la traición que me hicieron. No me falta amor, me sobra lealtad». El perdón no siempre significa volver. Cada línea era una declaración de independencia emocional, y con el tiempo ese cuaderno se volvió su refugio, su espejo más sincero. Allí plasmaba su nueva identidad, la de una mujer que se había roto, sí, pero que ahora sabía cómo repararse. Pasaron semanas. Marcos intentó acercarse varias veces. Mensajes, llamadas, cartas, todas con el mismo tono de arrepentimiento que llega cuando el ego cae y la soledad pesa. Pero Laura ya no necesitaba escuchar promesas, porque cuando alguien te destruye, su «lo siento» no reconstruye lo que rompió. Solo el amor propio puede hacerlo. Una tarde, él apareció en su puerta. Tenía la mirada triste, los ojos rojos, la voz temblorosa. «Solo quiero hablar», dijo.
Ella lo miró en silencio, con una calma que lo descolocó. Ya no era la misma mujer que él había dejado. Había aprendido a mirarlo sin derrumbarse. Había aprendido que el amor no se demuestra con lágrimas, sino con límites. «Marcos», dijo finalmente, «no te odio». Él la miró sorprendido. «¿No me odias? ¿Entonces me perdonas?» «No», respondió con firmeza. «No te odio porque el odio también ata. Y yo ya no quiero estar atada a ti». Sus palabras fueron suaves pero cortantes. No había venganza, solo verdad. Él bajó la mirada, sabiendo que esa era su derrota más grande. Perderla no por falta de amor, sino por falta de respeto. Laura cerró la puerta con serenidad. No lloró, no tembló, solo apoyó la espalda en la madera y sonrió con los ojos llenos de lágrimas, porque entendió que haberlo amado no fue su error. Su error fue haberse olvidado de amarse a sí misma. Esa noche volvió a escribir en su cuaderno: «La mujer que fui se rompió, pero la que soy aprendió a no mendigar amor». Y debajo, una última frase: «La infidelidad no me quitó el amor, me devolvió la claridad». Cuando cerró el cuaderno, sintió algo nuevo: paz. Una paz que no dependía de nadie más. Una paz que solo llega cuando dejas de buscar justicia y eliges comprensión. Porque al final, no todos los finales son castigos. Algunos son liberaciones disfrazadas de pérdida. El tiempo pasó sin avisar. Los días dejaron de doler tanto, y el silencio, que antes la ahogaba, empezó a volverse su refugio. Laura ya no se despertaba pensando en él, ni revisaba su teléfono con ansiedad. Había aprendido algo que antes parecía imposible. La ausencia también puede enseñar amor propio. Cada mañana se miraba al espejo y se veía distinta, no porque su rostro hubiera cambiado, sino porque su mirada ya no pedía permiso para brillar. Había atravesado el dolor más profundo y ahora caminaba ligera, con una fuerza que solo nace de las ruinas. Una tarde, mientras ordenaba sus cosas, encontró una vieja foto de ambos. Sonreían, abrazados, en una playa donde el sol parecía eterno. Durante un instante sintió nostalgia, pero ya no tristeza. Miró la foto y pensó: no éramos falsos, solo éramos inmaduros, porque el amor no basta cuando el respeto no lo acompaña. Porque la fidelidad, como decía Walter Rizzo, no se promete, se practica con el alma. Esa frase se le quedó grabada, no como una herida, sino como una brújula. Comprendió que amar no era entregarse por completo hasta perderse, sino mantener intacta la dignidad mientras se entrega el corazón, y que el verdadero crecimiento emocional ocurre cuando aprendes a amarte incluso después de que alguien te rompió. Empezó a hacer cosas simples: salir a caminar sin destino, volver a escuchar música sin llorar, tomar café en su lugar favorito, ahora sin miedo a las miradas. La soledad que antes le pesaba, ahora se sentía como un espacio sagrado. Había descubierto que no necesitaba a nadie para sentirse completa, y eso, en una sociedad que enseña a las mujeres a medir su valor por el amor que reciben, era una revolución interna. Una tarde, asistió a una charla sobre psicología del desapego. El ponente citó a Walter Rizzo: aferrarse a alguien que ya no te elige es una forma de autodestrucción emocional. Y ella sonrió, porque entendía exactamente lo que eso significaba. Durante años había confundido amor con permanencia, pero ahora sabía que el amor también puede irse y seguir siendo amor, que soltar no siempre es perder, a veces es ganar libertad. En su cuaderno, ese que se había vuelto su compañero inseparable, escribió: no se trata de olvidar al que me hirió, se trata de recordar sin dolor. Ya no busco al amor de mi vida, estoy construyendo mi propia vida.
Cada palabra era una cicatriz que había aprendido a amar, porque el dolor, cuando se acepta, se transforma en sabiduría. Y Laura se estaba convirtiendo en una mujer sabia. Empezó terapia, no para sanar a Marcos, sino para sanar a la Laura que lo permitió, la que justificó sus ausencias, la que negó las señales, la que se convenció de que el amor lo perdona todo. Ahora entendía que no, que el amor no todo lo perdona. El amor se respeta, o deja de ser amor. Poco a poco, la vida volvió a llenarse de detalles. El olor del pan en la mañana, la luz dorada al atardecer, las risas con sus amigas. Eran cosas pequeñas, pero llenas de sentido, porque cuando uno se reconstruye, el mundo también parece renacer. Un día, sin buscarlo, se cruzó con Marcos en la calle. Fue un encuentro breve, inesperado. Él estaba más delgado, con los ojos hundidos, la expresión cansada. Se saludaron con un gesto. Él intentó sonreír, pero ella ya no sintió ese viejo temblor en el pecho. Solo una profunda paz. «¿Cómo estás?», preguntó él torpe, evitando su mirada. «Bien», respondió ella con una sonrisa tranquila. Muy bien, en realidad, y lo decía en serio, porque ya no hablaba desde el dolor, sino desde la libertad. No necesitaba que él entendiera lo que perdió. Le bastaba con saber lo que ella había ganado: serenidad, autovalor, amor propio. Marcos, en cambio, la miró con una mezcla de admiración y tristeza, porque entendió que ella ya no lo necesitaba, y ese era su verdadero castigo: ver florecer a la mujer que él destruyó. Cuando se despidieron, Laura caminó sin mirar atrás, porque cuando realmente sanas, ya no necesitas cerrar la herida, solo dejas que se convierta en parte de tu historia. Y esa historia, por primera vez, ya no dolía. Esa noche escribió una última página en su cuaderno. «He dejado de preguntarme por qué me fue infiel. Ahora me pregunto por qué me negué tanto tiempo a ver las señales». El amor verdadero no te destruye, te impulsa. Hoy sé que perderlo fue la mejor forma de encontrarme. Cerró el cuaderno, lo guardó en un cajón y se miró al espejo. Ya no era la mujer que temía quedarse sola. Era una mujer que entendía su valor, su fuerza, su historia. Y en esa mirada reflejada encontró algo que había perdido hace años: respeto por sí misma. El reflejo le devolvió una sonrisa, no de victoria, sino de paz, porque entendió que renacer no es olvidar, es entender, y que cuando una mujer se reconstruye desde la verdad, nada puede volver a romperla igual. El amanecer llegó sin avisar, y con él la realidad. No había risas, no había mensajes, no había excusas. Solo el eco de una casa vacía y el perfume que alguna vez fue hogar. Marcos se sentó en el borde de la cama y sintió el peso del tiempo sobre sus hombros. La infidelidad no lo había hecho libre como alguna vez creyó. Lo había encarcelado en la mentira más cruel, la de creerse intocable. Afuera, el sol entraba por la ventana y bañaba las fotografías en la pared. Laura sonreía en una de ellas. Tenía esa mirada tranquila, la de quien amó sin condiciones, la de quien confió ciegamente. Él se acercó, tocó el marco y sintió que el cristal estaba frío. «Perdón», susurró, «aunque ya no sirva de nada». Pero las disculpas tardías no reconstruyen lo que el ego destruye. No bastan los «te extraño» cuando hubo silencios que mataron la confianza. No bastan las lágrimas cuando se eligió el deseo sobre la lealtad. En el fondo, Marcos sabía que la infidelidad no era un accidente, era una decisión. Cada mensaje, cada mentira, cada momento oculto fue un ladrillo más en el muro que lo separó del amor real. Lo entendió tarde, pero lo entendió. Uno no pierde a la persona que ama,
pierde la versión de sí mismo que esa persona hacía florecer. Walter Rizzo lo diría con frialdad psicológica. El infiel no es un amante, es un cobarde afectivo. Ama a medias, desea a medias, vive a medias. Y eso era lo que Marcos había sido, un hombre incompleto, buscando espejos donde solo había sombras. Esa mañana decidió escribirle una carta a Laura, no para recuperarla, sino para sanar. No pidió perdón, no intentó justificar nada, solo escribió: «Te mentí porque no supe amarme. Busqué afuera lo que me faltaba dentro. No eras tú quien no bastaba. Era yo quien no sabía valorar lo que tenía». La dejó sobre la mesa y salió a caminar. El viento era tibio, las calles estaban llenas de ruido, pero dentro de él había silencio. No ese silencio pesado del pasado, sino uno diferente. El silencio que llega cuando por fin dejas de huir. Marcos comprendió que la fidelidad no se promete, se practica, que el amor no es cuestión de deseo, sino de conciencia, y que la verdadera libertad no está en probarlo todo, sino en elegir una sola alma y cuidarla con el corazón entero. A veces, pensó, el castigo no es perder a la persona que te amaba. El castigo es darte cuenta, demasiado tarde, de que nunca volverás a encontrar una mirada como esa. El reloj marcó las 7:15. El día apenas comenzaba, pero para él era el final de una historia y el inicio de otra, la de aprender a ser fiel, aunque ya no quedara nadie esperándolo en casa. Walter Rizzo cerraría este capítulo con una frase lapidaria: «Ser fiel no es cuestión de control, es cuestión de amor propio. Quien se traiciona a sí mismo, inevitablemente traiciona a los demás». Y así, el hombre que alguna vez creyó que podía tenerlo todo, se dio cuenta de que lo había perdido todo, por no saber reconocer las señales que él mismo dejaba. La vida, como la psicología, siempre cobra sus deudas, y la infidelidad, tarde o temprano, siempre pasa la factura. Tú que estás escuchando esto, tal vez alguna vez sentiste ese nudo en el pecho cuando algo no encajaba, esa mirada esquiva, esa excusa torpe, ese silencio que pesaba más que cualquier palabra. No lo sabías entonces, pero eran señales, señales de una historia que comenzaba a romperse, lentamente desde adentro. La infidelidad no siempre empieza con otra persona. Empieza cuando uno deja de estar presente, cuando se apaga la mirada, cuando los abrazos se vuelven trámite, cuando las conversaciones se llenan de distracciones. Es en ese punto donde el alma empieza a buscar lo que ya no siente. Y si no hay amor propio, uno termina buscando validación, atención, o simplemente un refugio donde esconder su propio vacío. Walter Rizzo lo explica así: nadie engaña porque ama mucho, se engaña porque se ama poco. Y es verdad, el infiel no traiciona porque le sobra pasión, sino porque le falta coherencia emocional. No sabe amar sin huir, no sabe desear sin destruir. Pero no todo está perdido. La psicología del alma humana nos enseña que incluso los errores más dolorosos pueden transformarse en conciencia. Solo cuando uno se atreve a mirarse al espejo, sin máscaras, puede comenzar el verdadero cambio. Y ese momento, aunque duela, es el principio de la libertad. Tú, que sospechaste, que sufriste, que te callaste para no perder a quien ya no estaba. Recuerda esto, no hay peor traición que la de renunciar a tu intuición. Las señales siempre estuvieron ahí. Los cambios de humor, los mensajes borrados, la distancia emocional. Pero más allá de eso, estaban las pequeñas grietas,
los gestos que te hicieron sentir invisible. Y sin embargo, te quedaste creyendo que amar era resistir. No, amar no es resistir. Amar es elegirte incluso cuando el otro no te elige. El hombre infiel, ese que jura amor eterno mientras esconde su doble vida, no entiende que la confianza no se reconstruye con palabras, sino con actos. Cada mentira, aunque parezca pequeña, erosiona el alma del otro. Y cuando finalmente todo se derrumba, el infiel no pierde a su pareja. Pierde su credibilidad, su paz y su espejo interno. La psicología lo llama disonancia cognitiva. Vivir sabiendo que lo que haces contradice lo que dices. Por fuera todo parece control. Por dentro es un abismo. Y ese abismo termina devorando incluso al más hábil de los mentirosos. Porque la infidelidad no es solo física, también es emocional. Es pensar en otra persona mientras abrazas a quien confía en ti. Es ocultar lo que sientes. Es mentir con sonrisas y besar con culpa. El infiel cree que puede manejarlo todo, pero el cuerpo lo delata. Las respuestas cortas, el teléfono pegado a la mano, las ausencias disfrazadas de cansancio. Todo deja huella, y esas huellas, tarde o temprano, conducen a la verdad. Hay algo inevitable en esto. La verdad siempre encuentra su camino, y cuando llega, no grita. Simplemente se presenta con pruebas, miradas o silencios que lo dicen todo. Entonces llega el momento más cruel, el de verse desde afuera, de entender que el amor que se burló del respeto no era amor, era dependencia, de reconocer que la pasión que destruye no libera, solo consume. Walter Rizzo diría: el amor maduro no necesita esconderse. Si amas de verdad, tu conciencia duerme tranquila. Y ahí está el punto. La conciencia. Puedes engañar a todos, pero nunca a tu propia mente. Puedes fingir, justificar, huir, pero en las noches, cuando apagas la luz, tu alma sabe quién eres. Por eso, esta historia no es solo sobre un hombre infiel, es sobre todos los que, alguna vez, traicionaron su esencia por miedo, por inseguridad, por no saber amar con verdad. Y también es sobre los que fueron traicionados y aún así aprendieron a levantarse con dignidad. Porque, al final, el perdón no es para el otro, es para liberar tu corazón de la carga que no te pertenece. Es para decir: sí, me fallaron, pero no me rompieron. Aprendí, sané, crecí. Y si tú, que estás escuchando, pasaste por algo así, no te castigues por confiar. Confiar es de valientes. El error no fue amar demasiado. Fue amar a quien no sabía lo que es el amor real. El amor real no se oculta, no se negocia, no se divide. El amor real se demuestra cada día, en las pequeñas cosas, en la mirada limpia, en el respeto constante. Así que, si alguna vez dudas, recuerda esto: un hombre infiel siempre deja señales, pero una mujer o un corazón sabio aprende a reconocerlas. Y cuando aprendes a reconocerlas, ya nunca vuelves a amar con los ojos cerrados. Porque el verdadero poder no está en vengarse ni en retener. El poder está en irse con dignidad cuando alguien te muestra que no sabe cuidarte. Y esa, quizá, es la lección más grande que deja toda esta historia. El amor sano no duele, no humilla, no miente. Y si duele, entonces no es amor, es apego. Walter Rizzo lo resume con una verdad que atraviesa el alma. Quien te ama no te confunde. Quien te elige no te esconde. Quien te respeta no te traiciona. La psicología puede explicarlo. La experiencia puede confirmarlo.
pero solo el corazón, el tuyo, puede decidir cuándo decir basta y empezar por fin a amarse sin miedo. Gigi, voz en off, tono lento, profundo, pausado. A veces la vida no te rompe, te muestra quién eres. Y el amor cuando se marchita no es un castigo, es un espejo. Uno que te obliga a verte sin máscaras, sin justificaciones, sin excusas. Un hombre infiel cree que puede mentir sin consecuencias. Cree que puede construir felicidad sobre la culpa. Pero tarde o temprano todo se derrumba, porque la mentira tiene piernas largas, pero el alma tiene memoria. Y cuando la conciencia despierta, no hay placer que la calle. Walter Rizzo. Quien traiciona no solo hiere al otro, también se hiere a sí mismo. Mira a tu alrededor. ¿Cuántas historias se apagaron por miedo? ¿Cuántos amores se rompieron porque alguien confundió deseo con libertad? ¿Cuántas promesas quedaron vacías porque el ego no supo sostener el compromiso? La psicología del hombre infiel no se trata solo de deseo. Es un reflejo de su carencia interna, de su necesidad constante de validación, de su miedo a la intimidad real. Porque amar de verdad exige algo que pocos están dispuestos a dar: vulnerabilidad. Y esa palabra, vulnerabilidad, asusta. Asusta al que siempre jugó a ser fuerte, al que teme perder el control, al que prefiere traicionar antes que ser visto tal como es. Pero el amor auténtico no necesita máscaras, no exige perfección, solo pide verdad. Y cuando la verdad se pierde, el amor muere, aunque los cuerpos sigan juntos. La infidelidad no comienza con otro cuerpo, comienza con el abandono interior, con la desconexión emocional, con el silencio donde antes había ternura. El infiel no huye de su pareja, huye de sí mismo, de su propio miedo a sentirse insuficiente, de su falta de amor propio. Y ese vacío es el peor enemigo del amor. Walter Rizzo lo diría así: no puedes ser fiel a otro si no aprendes a ser fiel a ti mismo. Así que si estás escuchando esto y alguna vez fuiste traicionado, recuerda, no fue tu culpa. No fue que te faltara belleza, atención o valor. Fue que el otro no supo amarse lo suficiente como para amarte bien. Y si alguna vez fuiste tú quien traicionó, mírate al espejo, no para castigarte, sino para entenderte, porque no se trata de condena, sino de conciencia. El verdadero cambio comienza cuando aceptas lo que fuiste y decides no volver a serlo jamás. Música suave, piano de fondo. El amor maduro no promete eternidades, solo promete presencia. No dice, nunca te fallaré. Dice, cada día elegiré no hacerlo. Ser fiel no es cuestión de control, es cuestión de coherencia. Y la coherencia es el lenguaje más puro del alma. Cuando el deseo se acaba, la lealtad sostiene. Cuando la pasión se apaga, el respeto mantiene viva la conexión. Y cuando la confianza se rompe, no hay nada que el tiempo pueda reparar sin verdad. Así que, hoy, recuerda esto: el amor no se mendiga, la fidelidad no se suplica, el respeto no se ruega. Todo lo que se pide pierde valor, todo lo que se da con miedo deja heridas, y todo lo que se mantiene sin amor acaba vaciándote por dentro. El amor verdadero no duele. No te hace dudar de ti, no te obliga a revisar teléfonos ni a justificar ausencias. El amor verdadero se nota, se siente, se ve. Y cuando está, no deja señales de duda, sino de paz. Walter Rizzo. Amar sin perderte es el arte más difícil, pero también el más hermoso. Así que cierra los ojos y respira. No busques afuera lo que solo puedes encontrar dentro. Ama sin miedo, pero también sin olvidar quién eres.
Porque al final del día no se trata de encontrar al amor perfecto, sino de ser una persona capaz de amar con verdad. Porque el hombre infiel deja señales, pero el ser humano consciente deja huellas. Y esas huellas son las únicas que no se borran. Corte final, voz suave. Fidelidad no es control. Amor no es dependencia. Confianza no es ingenuidad. Es respeto, conciencia y libertad. Y quien lo entiende, nunca más vuelve a traicionar, ni siquiera a sí mismo.